Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos al webinar La ciberseguridad industrial, diferencias, desarrollo e impacto en sistemas de control industrial, organizado por la ISA México, sección central. El propósito que tiene este webinar es compartirles información referente a la ciberseguridad OT, tecnologías de información, tomando en cuenta la transformación e integración digital que han sufrido los procesos industriales. Hablaremos temas como introducción a las revoluciones industriales, diferencias entre T y OT, industria X, amenazas, vulnerabilidades y factor de riesgo en OT. Como podemos ver, el contenido es amplio, abarcando temas desde la introducción a la ciberseguridad hasta posibles casos de incidente, haciendo énfasis en las plataformas de vulnerabilidades, tanto en hardware como en software. De igual manera, les invito a que participen en la sección de preguntas del lado derecho del webinar. Con gusto estaremos respondiendo sus dudas. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Nayib Jiménez, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, Unidad Zacatenco, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Soy especialista en seguridad perimetral, análisis de vulnerabilidades y sistemas de correlación. He desempeñado actividades como ingeniero en nuevas tecnologías en la parte de seguridad en OT. Para la parte de especialista, he desempeñado actividades como especialista en sistemas de correlación y análisis de vulnerabilidades en el sector gobierno, así como especialista en seguridad perimetral en sector gobierno y privado. Actualmente me encuentro desempeñando actividades como especialista en seguridad perimetral y sistemas de correlación en sector gobierno. Primeramente, algo muy importante que debemos saber es ¿qué es la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es un conjunto de procedimientos, herramientas y personal especializado que en conjunto van construyendo una capa de protección de la información. Con esta definición, lo que sabemos es que el principal objetivo que tiene la ciberseguridad es el mantener los datos e infraestructuras seguros. Y lo hacen en tres frentes de formas diferentes, que son datos en movimiento, reposo y uso. Los datos en movimiento van a ser los que están circulando a través de la red y pueden ser internos o hacia Internet. Los que se encuentran en reposo son todos los datos almacenados como respaldos e históricos que pueden estar en las instalaciones o en la nube. Y por último, los datos en uso, estos son los que están siendo procesados para obtener las métricas e indicadores, así como reportes. Actualmente, la importancia de la ciberseguridad como un negocio está ligada a las nuevas tecnologías que son IT y OT. Les mencionaré un ejemplo de estas incluso como se encuentran ligadas en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un tiempo donde es necesario tener acceso a nuestra infraestructura de forma remota, por lo cual es necesario el uso de tecnologías como firewalls con el fin de generar accesos remotos a nuestras instalaciones. Al tener dichos accesos, nosotros estamos exponiendo la infraestructura no solamente de nuestra empresa, sino estamos involucrando todos los dispositivos que están en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro departamento. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto nuestro hijo ya forma parte, o los dispositivos de nuestros hijos ya forman parte de la arquitectura o de la red de nuestra empresa, al estar conectados al mismo segmento del dispositivo que se está conectando remotamente. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos integrando nuevas tecnologías a un sector que debería estar protegido. ¿Cómo hacemos esta protección? La hacemos con políticas de seguridad, con procedimiento y desarrollo. Enfocado esto a la parte de tecnologías de operación, la ciberseguridad es el principal elemento, ya que habilita comunicaciones remotas, extracción de datos y protege los dispositivos industriales. En este caso, se utiliza un sistema de detección de intrusos, Industrial o IDS, en el cual nos permite tener visibilidad de lo que está pasando y así nosotros poder dar los primeros pasos para implementar tecnologías de Industria 4.0
de forma segura. Aunado a esto, debemos de tener la conciencia de proteger siempre nuestros activos, nuestros dispositivos finales. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Siempre teniendo una educación de ciberseguridad. El uso de antivirus en nuestras computadoras o celulares. El uso de contraseñas en nuestros teléfonos o otros dispositivos de fácil acceso. Con estas medidas tenemos confianza para enviar dinero a través de nuestros dispositivos móviles o hacer cualquier otro tipo de movimientos. Ahora que tenemos una idea de la diferencia entre TI y OT, podemos partir con los siguientes cuestionamientos. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas? Respondiendo a estas tecnologías enfocadas al sector industrial, partiremos de qué son las tecnologías IT, que son tecnologías de la información, y las OT, que son tecnologías de operación. Ambas tecnologías trabajan de forma completamente diferente desde sus estándares, necesidades, entornos, medidas y normas que deben de cumplir. Si hablamos de sus necesidades tecnológicas, en las IT el número de componentes tecnológicos es similar al número de profesionales que se trabajan en una oficina. Sin embargo, en OT se despliegan grandes cantidades de dispositivos repartidos entre sí. Además, la cantidad de personal suele ser inferior. Podemos decir que los dispositivos IT siempre requieren de un profesional que lo controle, mientras que en la tecnología OT es más autónoma. En el caso de entornos de implementación en las OT, suele ser mucho más duros que las IT. Esto se debe a que las OT deben aguantar altas temperaturas, grandes niveles de humedad y ataques climatológicos en general. Y en el caso de las IT, suele ser bastante frágiles. Esto suele ser que tengan que tener un mantenimiento continuo. Además, por lo general, se sitúan en entornos controlados en lo que no suelen haber cambios. Y en cuanto a la seguridad, que es el tema en el cual nos vamos a enfocar en este webinar, resaltaremos algunas de las prioridades traídas de la tríada SIC. Esto no quiere decir que los demás elementos no sean importantes. Ejemplo, en las tecnologías IT se trata de priorizar la confidencialidad de los datos por encima de otros elementos, para la integridad de la información y el apartado de disponibilidad quedando en segundo plano. Esto en caso de las IT, pero en los sistemas OT y de control industrial se propone por delante la disponibilidad de la tecnología. Esto se debe a que se trata de un sector más pragmático, que depende en gran medida de la funcionalidad de su maquinaria. A pesar de que la seguridad es un tema importante, lo más importante es el procesamiento de datos y procesos ejecutados. Esto se debe a que en los sistemas IT las vías de comunicación suelen estar más congestionadas a grandes cantidades de información que se envían y se recibe, mientras que en OT la infraestructura informativa es secundaria y simple. De hecho, en OT las organizaciones suelen desplegar un conjunto de aplicaciones de control para administrar y mantener los sistemas. Esto quiere decir que los sistemas o los entornos permanecen relativamente estáticos. En conclusión, las prioridades son distintas, y es que en IT se busca analizar datos para tomar decisiones de forma óptima, y en OT es asegurar la calidad de los procesos físicos. Por último, tenemos la frecuencia de actualización de los dispositivos. Este tema no puede dejar de lado que las IT son más vulnerables y necesitan mantenimiento o actualizaciones constantes. Al tratarse de entornos más dinámicos, es difícil encontrar errores y solventarlos. Sin embargo, los sistemas OT permanecen en marcha durante largos periodos, por lo que los sistemas, al no requerir un proceso de mantenimiento y actualizaciones más prolongadas, suelen ser parchados a menudo, puesto que esto requiere un reinicio. Si estos sistemas se desactivan, entonces se detendrían todos los procesos productivos, con las pérdidas económicas a un gran costo. Por desgracia, esto suele pasar muy a menudo en sistemas obsoletos en OT. Ciberseguridad IT versus OT y sus prioridades.
Como se acaba de mencionar, tanto la IT como la OT tienen distintas características y funcionamientos, por lo que cada una de ellas, si hacemos mención a la letra SIC o por sus siglas en inglés Confidential, Integrity and Available o Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, tienen distintas prioridades. Actualmente las IT y OT existen diferencias de prioridades por las actividades que desempeñan cada una. En el caso de IT tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad, caso contrario al OT, en el cual se da prioridad a la disponibilidad, integridad y confidencialidad. En el caso de OT es de mayor prioridad que el proceso industrial continúe. Como primer punto tenemos la confidencialidad. Esto abarca las reglas que limitan el acceso a la información que se está compartiendo, difundiendo o que existen en el proceso o actividad que se esté presentando. Después tenemos la integridad, que va a garantizar que la información compartida, difundida y obtenida es confiable y precisa, ya que los datos no suelen ser alterados ni modificados. Por último, tenemos la disponibilidad, que indica cómo debemos mantener los equipos, realizar reparaciones de dispositivos, mantener los sistemas operativos y el software actualizado, así como crear respaldos con el fin de garantizar la disponibilidad en la red o procesos. También es de suma importancia que los datos obtenidos o almacenados se encuentren siempre disponibles para los usuarios autorizados. Asimismo, no indica cómo tener una redundancia ante falla y procedimiento en caso de que se presentara alguna falla en el proceso. En cuanto a la revolución industrial, hemos tenido grandes cambios, ya que tenemos un panorama más amplio de lo que es la ciberseguridad OT. Es importante hablar del cambio que originó que fuera necesario tener una arquitectura de ciberseguridad en los procesos industriales. Para esto vamos a hablar de la evolución que ha tenido la industria. Durante la primera revolución industrial, que consideramos Industria 1.0, las cadenas de suministro eran locales y la mayoría de las empresas se abastecían con productos que encontraban en su región cercana. Posteriormente, en la segunda revolución industrial, la cual conocemos como Industria 2.0, la globalización de la industria y el incremento de la población hicieron clara la necesidad de medios de producción masivos. Así, cuando llegó la tercera revolución industrial 3.0, el desarrollo de la programación y los avances tecnológicos en los 70 en Japón permitieron reducir costes e incrementó las capacidades de los robots industriales que formaban las líneas de producción. Para la cuarta revolución industrial apareció la primera vez el término de Industria 4.0, esto en el 2011, cuando el gobierno alemán inició su proyecto Industrie 4.0, que continuaba con una serie de propuestas para reforzar la competitividad de la industria alemana. Por estas fechas se introdujeron conceptos como robots inteligentes, vehículos autónomos e información en la nube que buscaba reemplazar u optimizar procesos y tareas a todos los niveles de la cadena de suministro. Actualmente, para todos es un término completamente nuevo, Industria X, que se apoya de las tecnologías inteligentes y dinámicas que tienen capacidades de aprendizaje, desde el diseño y desarrollo de productos y servicios, ciclo de vida, productos basados en inteligencia artificial, hasta la logística de distribución del producto. Durante la Industria X se toman elementos que siguen y continúan desarrollándose actualmente, como inteligencia artificial, para la mejora continua de sus procesos y optimización de recursos naturales. La Industria X toma 5 elementos principales que son la ingeniería digital y gestión de proyectos, manejo digital de activos, operaciones digitales, fuerza laboral y optimización digital de la cadena de valor. Horacio Vergara es un socio director de la industria de recursos naturales en Accenture México. Menciona que una combinación óptima de tecnologías avanzadas puede habilitar la transformación digital y el crecimiento, ahorrándole a grandes empresas hasta 16,000 millones de dólares. Vamos a profundizar un poquito más en las tendencias de Industria X, para lo cual tenemos 3 referentes: digitalizar,
industrializar y optimizar. Estas tres tendencias nos permiten que cada uno de los procesos puedan ser administrados de forma remota, teniendo visible el estatus de los activos involucrados, inventariado de material, gestión de incidentes, recolección de información. Con esta visibilidad es posible obtener un sistema inteligente y optimizado, que tenga como objetivo cubrir la demanda de forma eficiente, lo que abre paso a la industria X, la cual permitirá tener una gestión desde la recolección de la materia prima hasta que se entrega el producto al cliente. En cuanto a los aspectos de industria X, tenemos, por ejemplo, que en la industria de recursos naturales podemos dividirla en los siguientes aspectos. En este caso, manejaremos 5 elementos principales que son la ingeniería digital, manejo digital de activos, operaciones digitales, fuerza laboral digital y optimización digital de la cadena de valor. En la ingeniería digital y gestión de proyectos, el objetivo es asegurar que el equipo funcione sin problemas inesperados al momento de monitorear el ciclo de la vida, análisis de producción, entre otros elementos. En cuanto al manejo digital de activos, lo que busca es dar al equipo un mantenimiento preventivo en vez de correctivo. Aquí es muy común que las empresas se guíen a través de experiencias previas y recomendaciones de proveedores para poder determinar el ciclo de vida útil de la maquinaria o refacción para gestionar estos mantenimientos preventivos. Otro aspecto importante es la operación digital. Este elemento está relacionado con las tecnologías de la información, IT, y en este caso, las tecnologías de operación, OT, que funcionan para tener una mayor capacidad de integración y desempeño del equipo en campo. Por ejemplo, para la industria minera, la convergencia entre TI y OT es uno de los principales motores de innovación hoy en día. La revolución digital ha impulsado por tecnologías como la robótica, análisis de datos, movilidad, computación en la nube y el Internet Industrial de las Cosas, el IIoT. Estas han provocado la transformación disruptiva para una integración total. Siguiendo con la fuerza laboral, se introdujo el concepto de centro remoto, por lo cual se originaron los centros denominados ROC. Este centro se va a encargar de monitorear equipos a distancia, reuniendo a un grupo de expertos de un mismo sitio para revisar el portafolio de maquinarias que se cuenta y tomar decisiones en tiempo real. Por último, tenemos la optimización digital de cadena de valor, donde la práctica de industria X se junta con la cadena de suministro. Las empresas del sector no solo deben enfocarse en bienes individuales, sino también es cómo lograr optimizar a lo largo de la cadena de valor. Esto incluye temas tradicionales como mover la materia, la planeación y la logística. Es importante considerar los siguientes 3 aspectos que permiten que la industria X sea un referente. Primeramente, tenemos que los productos se encuentran conectados, lo que nos permite el diseño y desarrollo de productos y servicios, incluidos hardware y software. Como segunda clave, tenemos la ingeniería digital, la cual está basada en datos para el cliente y gestión del ciclo de vida de los productos de tecnologías gemelas. Como última clave, tenemos operaciones digitales, las cuales nos permiten la integración completa con otros sistemas o con otros recolectores de datos, con otros analizadores de datos y otras tecnologías de optimización. Asimismo, también integra trabajadores conectados, impresión 3D y producción basada en inteligencia artificial. En los siguientes slides nos enfocaremos a la ciberseguridad en OT, desde las consecuencias de una violación de seguridad, amenazas, vulnerabilidades, factores de riesgo y posibles casos de incidentes. Es importante considerar las repercusiones que se tiene al ser atacado. No solo se ve afectado el sistema de producción, debemos tener como objetivo la protección de las organizaciones ante cualquier posible ciberataque. Es importante tener claro que no existe proceso o dispositivo impenetrable,
ni ataque incontenible, por lo cual debemos tener noción de las consecuencias más importantes que se pueden presentar ante una violación de seguridad. Como primer punto, tenemos la reputación de las empresas. En un ataque se difunde información de documentos de la empresa y de sus clientes, lo que origina una desconfianza en sus relaciones e intercambio de información con otras empresas, originando una mala reputación. Cabe mencionar que el vandalismo en la mayoría de los ciberataques se presenta, como la publicación de mensajes en portales de la empresa por parte del ataque, destrucción de activos, infección de equipos y archivos, entre otros ejemplos. Como lo mencionamos al principio, el robo de información, el cual puede tener fines de lucro o no, es originado derivado a las actividades que pueden desempeñarse en el ataque. Esto, a su vez, origina la venta o divulgación de información confidencial al público en general o a un sector enfocado. En cuanto a la propiedad intelectual, es de suma importancia la protección de programas críticos, patentes, recetas, procesos, políticas de acceso, entre otras entre otros campos que se puedan explotar. Esto se debe en parte al tipo de organización que promueve estas actividades. Puede ser con fines de lucro o no, para lo cual se debe de realizar o gestionar un plan de remediación ante una posible filtración. El costo monetario de un ataque es mucho mayor que solo reemplazar los dispositivos perdidos o robados. Invertir en la seguridad existente y fortalecer la seguridad física del edificio o el entorno atacado. La empresa o el grupo de empresas siempre será responsable de comunicarle a los clientes afectados los activos o información expuesta, y es posible que también deba prepararse para un proceso legal. Para ambos sectores IT y OT se presentan vectores de ataque, en los cuales podemos tener amenazas internas y externas en cada una de ellas. Existen ciberataques, los cuales podemos categorizar de acuerdo con la actividad maliciosa que vaya a desempeñar. Podemos tener organizaciones de atacantes o cibercriminales, los cuales ven la actividad de atacar o investigar alguna empresa como un medio de generar un ingreso económico. Caso contrario a los terroristas, que tienen como objetivo tener algún tipo de daño, sin muchas veces esperar una remuneración. Es importante conocer los tipos de hackers que tenemos definidos como personas con conocimientos de informática que se dedica a detectar fallos de seguridad en sistemas informáticos. Las actividades que desempeñan pueden ser tanto de protección como explotación, lo que permite generar una moral categorizada en un color para su distinción. Ejemplo, tenemos hackers de sombrero negro, los cuales tendrán como objetivo un beneficio personal. Como intermedio tenemos los hackers de sombrero gris, los cuales ejecutan actividades de protección y ataque. Y por último tenemos a los de sombrero blanco, los cuales tienen como objetivo la protección. En relación a los tipos de amenaza, hemos categorizado de acuerdo a cómo puedan ser ejecutadas. Tenemos amenazas de seguridad interna, que son los ataques que pueden originarse dentro de una organización o fuera de ella. Un usuario interno, como un empleado o partner contratado, pueden de manera accidental o intencional manipular de manera incorrecta los datos confidenciales, amenazar las operaciones de los servicios internos o dispositivos de infraestructura, facilitar los ataques externos al conectar medios como USB o distribución de un correo malicioso, introducir malware a la red mediante correos o consultas a páginas maliciosas. Las amenazas internas tienen el potencial de generar mayor daño que las amenazas externas, por lo que los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y a sus dispositivos de infraestructura. Los empleados también tienen conocimiento de red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales, así como diferentes niveles de usuarios o privilegios administrativos. Como segundo, tenemos las amenazas de seguridad externas. Las amenazas externas pueden realizarse por aficionados o atacantes expertos, los cuales pueden atacar las vulnerabilidades en la red o los dispositivos informáticos o de control. En algunos casos, usar ingeniería social para obtener acceso. En este apartado vamos a mencionar 8 amenazas que son frecuentes en la industria. Tenemos que las amenazas
a los sistemas de control industrial pueden provenir de numerosas fuentes, incluidas fuentes adversas como gobiernos hostiles, grupos terroristas, espías industriales, empleados descontentos, intrusos malintencionados, errores humanos y accidentes, fallas de equipos y desastres naturales. Cabe mencionar que existen factores como atacantes, los cuales pueden aprovechar el acceso que se les ha permitido o la explotación de la información que se ha publicado en Internet. Por lo tanto, han desarrollado mejores o más bien han sofisticado las herramientas de ataque. En otros términos, esto quiere decir que el público en general, al tener acceso a Internet, puede tener conocimientos de su víctima y acceso a herramientas de ataque, lo cual hace que en muchas ocasiones sea innecesaria la experiencia para ejecutar un ataque. Tenemos el caso de operadores de bot, los cuales tienen como objetivo coordinar un ataque mayor mediante el uso de programas para infectar a los dispositivos y convertirlos en bot de un ataque mayor. Dicha infección puede realizarse mediante el uso de técnicas como phishing o spoofing o ingeniería social. Algo muy importante mencionar es que los atacantes cibernéticos han permitido consolidar a grupos criminales, los cuales en ocasiones venden el ataque cibernético como un servicio para el público en general o grandes corporaciones para afectar a la competencia. Algo muy sonado es que los servicios de inteligencia extranjero, los cuales tienen como objetivo el espionaje corporativo o industrial, con el fin de afectar a un sector en crecimiento o el robo de propiedad intelectual. Pasemos al siguiente punto, y creo que es el punto más crítico de la cadena de amenazas, en el cual se encuentra el personal interno, el cual tiene acceso y visibilidad en muchas ocasiones al objetivo a atacar. Como mencioné con los operadores de bot, tenemos los phishers, los cuales trabajan en conjunto o de forma individual para ejecutar un esquema de suplantación, con el fin de robo de información mediante un spam o spyware. Y las amenazas más letales son los terroristas, teniendo como objetivo la destrucción, incapacitar o explotar infraestructuras críticas con la finalidad de amenazar la seguridad, afectar la imagen del objetivo y generar desconfianza al público. Ataques cibernéticos OT. De acuerdo con el estudio de Tenable en marzo de 2019, el 90% de las industrias encuestadas han experimentado un ataque cibernético y el 62% han tenido 2 o más ataques cibernéticos. Enfocándonos en el sector de ataques, tenemos 4 tipos principales. Ataques focalizados, los cuales tienen como objetivo algún elemento crítico en la industria o algún proceso que puedan producir una reacción en cadena. En este caso, tenemos un ataque APT, amenaza persistente avanzada, una especie de ataque focalizado dirigido a una determinada entidad que se lleva a cabo de manera continua y persistente con una variedad de herramientas con el fin de poder acceder al objetivo. Muchas empresas han sufrido ataques de denegación de servicio, DOS, cuya finalidad es interrumpir los servicios. En un ataque más complejo, tenemos denegación de servicio distribuido, un DDoS, el cual es un ataque llevado a cabo desde un entorno distribuido. En otro caso, podemos tener la infección o explotación en sistemas operativos. Tenemos el caso de Stuxnet, el cual aprovecharon una vulnerabilidad que se tenía en la planta nuclear de Windows, en la cual explotaron esta vulnerabilidad y pudieron concretar este ataque. Para el apartado de plataforma de vulnerabilidades, tenemos estos 5 referentes: vulnerabilidades de configuración en una plataforma, vulnerabilidades del hardware, vulnerabilidades del software, vulnerabilidades de protección contra malware y vulnerabilidades de configuración. Para lo cual empezaremos entendiendo que las vulnerabilidades más frecuentes en el apartado de configuración se nos presentan entre el proveedor y el sistema operativo, donde es posible que los parches del software del proveedor y del sistema operativo no se desarrollen hasta mucho después que se encuentre la vulnerabilidad de seguridad. Refiriéndonos a los parches de seguridad, tenemos los sistemas operativos y aplicaciones desactualizadas, los cuales pueden contener vulnerabilidades recién descubiertas, pueden ser
alguna vulnerabilidad en algún puerto, alguna vulnerabilidad en un servicio, en el funcionamiento normal de las ICs. En cuanto a configuraciones por default, la mayoría de las veces por desconocimiento se utilizan configuraciones predeterminadas en los dispositivos. Algo muy importante son los datos sin protección. Si los datos confidenciales, por ejemplo, contraseñas, números de acceso telefónico, programas de PLC, programas de configuraciones, algunas variables de control, se almacenan en X dispositivo y este se pierde o son robados, o es cifrada la información, pueden comprometer a la infraestructura o a todo un sistema. Es muy importante tener políticas de contraseña, las cuales son necesarias para definir cuándo deben usarse, qué tan fuertes deben de ser y cómo deben mantenerse. También tenemos datos sin protección, por lo cual se deben implementar contraseñas en los controles X para evitar el acceso no autorizado. Las vulnerabilidades relacionadas con las contraseñas incluyen no tener contraseñas para inicios de sesión en el sistema, encendidos de sistema, protección de pantalla de sistema. Es muy importante la autenticación de contraseñas, pero estas no deben de obstruir ni inferir con las acciones de emergencia para un X. La mayoría de las empresas cuenta con controles de cambios inadecuados o deficientes. Tenemos como ejemplo sistemas de acceso o sistemas de controles de acceso mal especificados, los cuales pueden dar lugar a un usuario X tenga mayor privilegios o privilegios no aptos a la actividad que desempeña. En el apartado de vulnerabilidades de hardware, en cuanto a las vulnerabilidades de hardware, tenemos los siguientes factores: set de pruebas inadecuados, lo que origina que ante un cambio realizado no se tengan las posibles afectaciones o muchas veces ni la noción de cómo se pueda mitigar alguna posible falla una vez ejecutado algún cambio o el cambio propuesto. Un factor importante es la protección física inadecuada en los sistemas críticos. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario controlar el acceso a los dispositivos de campo, dispositivos portátiles, medios y otros componentes X. Otro factor es el acceso a personal no autorizado a equipos físicos. El acceso físico al equipo X debe restringirse solo al personal necesario, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad como el apego o reinicio de emergencia. El acceso inadecuado a equipos X puede provocar que cualquiera pueda generar una de las siguientes fallas o situaciones: robo físico de datos y hardware, daño físico, destrucción de datos y hardware, cambios no autorizados en entornos funcionales, por ejemplo, conexiones de datos, uso no autorizado de medios extraíbles, agregar o eliminar recursos, desconexiones de enlaces de datos físicos, intercepción de datos. También es muy importante tomar en cuenta los accesos remotos a componentes X. Muchas veces el proveedor o incluso la misma empresa deja módems con los cuales pueda tener acceso al monitoreo de algún proceso que esté de forma remota. Algo muy común es que en esos módems le dejen la configuración por default. ¿Qué quiero decir? El direccionamiento y los passwords de acceso. También, algo muy común son los activos indocumentados. Muchas ocasiones debe de haber un registro de los activos en el sistema con el fin de una ubicación, etiquetado o implementación o reparación de forma exacta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se tiene una infraestructura de un proceso, se debe contar con la documentación, así como los controles ejecutados, configuraciones en los equipos que estén implementados en dicho proceso. También mencionamos la falta de un respaldo energético. Sin energía de respaldo para los activos críticos, la pérdida de energía producirá una falla al apagar el equipo X, y esto podría crear una situación insegura. También la falta de redundancia para componentes críticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros contamos solamente con un dispositivo de control o solamente un dispositivo de comunicación, generamos un punto único de posible falla o de una posible vulnerabilidad. También, y no menos importante, tenemos el apartado de las instalaciones inadecuadas, en el cual podemos recaer los demás
puntos antes vistos. Si no contamos con una instalación adecuada, generamos un acceso remoto inseguro, una protección física inadecuada, a lo mejor la falta de redundancia, la falta de un respaldo energético o un daño por algún desastre natural o falla ante exposición al equipo, al ambiente que en donde se encuentra instalado. Para la parte de vulnerabilidades de software, es muy importante el manejo de condiciones. En este caso, por ejemplo, si se tiene acceso a alguna condición de algún patrón, por ejemplo, que se tenga algún patrón o algún carácter único, la implementación de, por ejemplo, en un sistema ICSE que se tenga un empaquetado mal o paquetes mal formados o que contenga valores de campo ilegibles o inesperados. También el uso de protocolos inseguros. En este caso, el uso de protocolos industriales, por ejemplo, Modbus, Profibus y otros protocolos que son comunes en la industria y al ser comunes son publicados en Internet, lo que permite que el público en general tenga acceso y pueda generar herramientas de escaneo, de vulnerabilidad ante estos protocolos. Otro punto muy importante es el texto que no está cifrado, en este caso texto en claro. Muchos protocolos X transmiten mensaje en texto claro o a través de medios de transmisión, lo que hacen susceptible a que pueda ser interceptado por algún tercero. Servicios innecesarios en ejecución. Muchas plataformas tienen una amplia variedad de procesadores y servicios de red definidos para operar de forma predeterminada. Los servicios innecesarios rara vez se desactivan y podrían explotarse. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor tenemos un servidor, algún sistema que está ejecutando un servicio que no debería estar ejecutándose. Puede ser un servicio de Windows, puede ser un servicio de un aplicativo, puede ser un servicio de algún sistema que ya no está vigente. También, algo que ha generado mucha controversia es el uso de software propietario. En este caso, se han presentado, por ejemplo, en Black Hat y la documentación de vulnerabilidades en sistemas propietarios. Ejemplo, en el caso de la comunicación de algún PLC, se puede tener un sistema de recolección o registro elaborado por algún programador de la propia empresa. En el apartado de autenticación y control de accesos inadecuados para el software configurado o programado. El acceso no autorizado al software de configuración y a la programación podría proporcionar una capacidad de daño a los equipos de control. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, si nosotros no tenemos contraseñas o niveles de usuarios en los equipos que conforman el proceso industrial o el sistema de monitoreo, podemos generar que el préstamo o la pérdida de credenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que algún ingeniero, por no tener a lo mejor el nivel de administración o por requerir realizar un cambio en ese preciso momento y no cuente con los permisos, pueda generar esta falla al tener que autenticarse con otro usuario. También la falta o ausencia de software de detección y prevención de intrusos en los procesos o en los sistemas o en la red de control. Los incidentes pueden provocar la pérdida de disponibilidad del sistema, la captura y modificación de datos y ejecuciones incorrectas de comandos de control. También, muy importante, es mantener los registros. Sin registros adecuados o precisos, podría ser imposible determinar qué causó o qué ocurrieron en un evento de seguridad. Por último, tenemos las vulnerabilidades de configuración de una plataforma, en la cual vamos a abordar los temas de las vulnerabilidades que puedan existir en un software de protección, las vulnerabilidades que puedan ejecutarse en un ambiente cuando no se tienen ambientes QA o la ausencia de software o bases de firma de malware desactualizados. Para el tema de software de protección contra malware, el software de protección contra malware puede que nos proteja ante firmas conocidas, pero esto va muy apegado a la actualización de la base de firmas contra malware o a la instalación de determinados software que permitan tener una visibilidad en el apartado de componentes OT. Factores de riesgo en la industria. Las vulnerabilidades a menudo se introducen en los X debido a una documentación incompleta, inapropiada o inexistente.
incluidas las guías de procedimiento, de implementación o de políticas. La documentación de seguridad junto con el soporte de gestión es piedra angular de cualquier programa de seguridad. Por ejemplo, la política de seguridad corporativa puede reducir las vulnerabilidades al exigir conductas como el uso y mantenimiento de contraseñas o los requisitos para conectar equipos X. En este apartado vamos a abordar estos 4 vectores, en los cuales tenemos adopción de protocolos y tecnologías estandarizados con vulnerabilidades conocidas, conectividad en los sistemas de control a otras redes, conexiones inseguras o apócrifas, amplia disponibilidad de información técnica sobre los sistemas de control. Para el apartado de adopción de protocolos y tecnologías estandarizados, muchas veces los proveedores de X han comenzado a abrir sus protocolos patentados y a publicar sus especificaciones de control para permitir que los fabricantes de tercero creen accesorios compatibles. Las organizaciones también están pasando de sistemas propietarios a tecnologías estandarizadas menos costosas como Microsoft Windows y sistemas operativos similares a Unix. En el apartado de conectividad, los X y los sistemas IT corporativo a menudo pueden estar intercomunicados con varios sistemas de gestión de la información o sistemas de almacenamiento de logs. La demanda de acceso remoto ha animado a muchas organizaciones a establecer conexiones con los SIGs que permiten a los ingenieros y al personal de soporte de monitoreo controlar y realizar actividades de monitoreo desde puntos fuera de control de la red. Para la parte de conexiones inseguras y apócrifas, las organizaciones a menudo dejan sin protección los enlaces de acceso como módems o como accesos telefónicos abiertos a un diagnóstico o a un mantenimiento o a un monitoreo remoto de sus equipos. Además, los sistemas de control utilizan cada vez menos los sistemas de comunicaciones de comunicaciones vía cable, en este caso haciendo una comunicación vía inalámbrica, lo que puede generar alguna vulnerabilidad. Para el tema de la disponibilidad de la información técnicas sobre sistemas de control, la información y los recursos están disponibles para el público en general. Con la información disponible, es posible que una persona con muy pocos conocimientos de los sistemas de control obtenga accesos no autorizados a un sistema, o el uso de herramientas automatizadas de ataque y minería de datos, así como contraseñas predeterminadas en fábrica. Para el apartado de posibles casos de incidentes, en la actualidad existen muchos escenarios de incidentes para un sistema de control industrial. Algunos ejemplos son: cuando el funcionamiento de los sistemas de control se ve interrumpido, se debe incluso a un retraso o a un bloqueo en el flujo de comunicación a través de la red corporativa o de control, provocando que se inunde la disponibilidad de las redes o la creación de cuellos de botella en la transferencia de información o de negación de un servicio. Ejemplo, algún DNS mal configurado en la parte de IT. En la parte de OT podemos tener incompatibilidad entre protocolos, dispositivos que no se les haya dado el mantenimiento del parche actual y pueda generar incompatibilidad en la comunicación. Otros ejemplos es que al realizar cambios no autorizados a instrucciones de programa, por ejemplo, de un PLC, de un RTU, de un DCS o otros controladores SCADA, estos cambios resultan en daños hacia los equipos y el apagado de los procesos, causando incidentes ambientales e incluso desactivar procesos que tengan como reacción una reacción en cadena o que tengan algún elemento que pueda producir una reacción en cadena. Cuando manejamos información falsa a los operadores de sistemas de control, esta información se llega a mandar cuando quieren ocultar cambios no autorizados, para así poder iniciar acciones inapropiadas por parte de los operadores del sistema. Si se modifica el software o los ajustes de configuración de un sistema de control, se producen resultados impredecibles. Con los ejemplos e información que hemos estado manejando,
Sabemos que el funcionamiento de los sistemas de seguridad se ve afectado por el software malicioso o por algún atacante externo. Esto produciendo a su vez errores en instrucciones, modificación en procesos y pérdidas millonarias. Además, en los sistemas de control se deben de ubicar en sitios remotos a menudo, por lo cual el acceso a dichos procesos o monitoreo se hace por medio de dispositivos de comunicación, los cuales no cuentan con las políticas o procedimientos acordes a un acceso seguro. En el marco de referencia que hemos ocupado para dicho webinar, utilizamos el NIST. En este caso fue la norma 800-882. Ahora sí, hemos concluido con este webinar, por lo cual dejo abierta la sesión de preguntas. Agradeciendo su apoyo y comprensión, ISA México, sección central, dejamos los datos para que nos puedan apoyar o si quieran integrar a nuestro equipo.